Bueno, ahí la podemos ver. Sí, ahora sí. Listo. Vamos a hablar sobre la santidad. Las... Dame un momento que choca. Presentar. Ay, pero después... Ahí, ¿ven la pantalla? Sí, sí, desde la pantalla. Es que se me está apagando. Bueno, vamos a hablar sobre el tercer capítulo. La santidad no es una opción. Listo. Dice en Hebreos 12:14, seguid, mm, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En este punto, eh, ¿qué es lo que significa exactamente en las palabras sin la cual nadie verá al Señor? Bueno, depende en alguna medida nuestra salvación de que alcancemos algún nivel de santidad espiritual. No, no. Hay dos, por decirlo así, hay dos sentidos en los que en la escritura nos habla acerca de este tema. El primero es los mejores creyentes jamás pueden por sí mismos merecer la salvación basados en su santidad personal. La, sí, no sé por qué me falla. Listo. Nuestras mejores obras, bueno, ¿qué quiere decir? Los mejores creyentes jamás pueden por sí mismos merecer la salvación basados en su santidad personal. Isaías 64:6 nos dice, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras mejores obras, lo mejor que nosotros podamos hacer, sea en la iglesia, en la sociedad, a mi vecino, eh, a una persona con mucha necesidad, cualquier obra que yo haga está manchada y contaminada con la imperfección y el pecado. Y son como trapos de inmundicia, dice el escritor. Esto, llevado a un contexto, eh, para el Señor no existen las buenas obras para el impío, pero para el creyente sí hay buenas obras. ¿Por qué? Porque se busca, esas buenas obras que nosotros hacemos, las hacemos para glorificar a Dios. Ahora, eh, nuestras mejores obras no nos dan la salvación. No es por nuestras obras, no es por lo que hagamos que somos salvos. No. Esto, bueno, nos lleva a un segundo sentido, a una segunda característica, y es la obediencia y a la justicia de Cristo manifestadas a nuestro favor. Nosotros no somos salvos por las obras, por las buenas obras que hagamos,
sino por la obra, solo por la obra que hizo Cristo en la cruz. La obediencia y la justificación de Cristo manifestadas a nuestro favor. La desobediencia, pues el pecado, Adán y Eva en el Edén tenían una opción, tenían mucha libertad, pero el Señor les había dado un mandato para que no desobedecieran, y ellos desobedecieron. ¿Eso a qué los llevó? Los llevó esa desobediencia los llevó al pecado, y ese pecado los llevó a una condenación eterna, una muerte eterna, una separación eterna con Dios, porque ellos en el huerto del Edén, ellos tenían una comunicación con Dios, pero cuando desobedecieron, ellos lo que hicieron fue hacer una separación con Dios. Ahora, la obra de Cristo fue perfecta. La obediencia de Él nos llevó a ser justos. El justo por los injustos. El bueno por los no buenos. Él es el camino que nos lleva a quién? A Dios. Él es el que nos abre el sendero para tener de nuevo una relación con Dios. Por favor, lee André, primera de Pedro 3:18. ¿Me prestas unos audífonos? Es que esto se dañado. Primera de Pedro 3:18. Sí, primera de Pedro 3:18. Listo, ya. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificando en espíritu. Pero Amén. vivificado en espíritu. Amén. Amén. Bueno, entonces el Señor, la obra del Señor, tiene dos connotaciones. ¿Cuáles son esas dos connotaciones o ese doble aspecto de la obra de Cristo? Bueno, está la obediencia activa y la obediencia pasiva. ¿Qué quiere decir obediencia activa y qué quiere decir obediencia pasiva? Bueno, la obediencia activa se refiere a que la vida de Cristo fue una vida que Él, cuando estuvo aquí en la tierra, la vivió sin pecado, cumpliendo a cabalidad cada una de las leyes y los mandamientos de Dios. Fue una obra perfecta, una obediencia perfecta y una santidad absoluta. Y gracias a la obra, a esa obra de obediencia activa, es que nosotros podemos decir que somos salvos por medio de Él, a través de Él, porque esa vida perfecta que vivió Jesús se nos acredita a nosotros cuando creemos en Él, porque Él es el que da la salvación. Ahora, la obediencia pasiva, ¿qué quiere decir obediencia pasiva? La obediencia pasiva es esa obediencia que Él hizo al morir en la cruz. Él pagó una condena completamente, Él pagó todo el castigo que merecíamos nosotros, lo pagó Él. Todos nuestros pecados fueron pagados por Él, satisfacidos eh, para Dios por medio de Cristo. Y así, la ira de Dios no cayó sobre nosotros, sino que toda la
ira de Dios cayó sobre su Hijo. Entonces, la obediencia está esos dos aspectos. La obediencia activa, que quiere decir que vivió una vida sin pecado aquí en la tierra, y la obediencia pasiva, que quiere decir que se refiere a la muerte, a la cruz que él vivió. Hebreos 10, 5 al 9 nos dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios. Vemos que Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Él cumplió y satisfizo la voluntad del Padre. También vemos en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esa obra, esa ofrenda que hizo Cristo, solamente se hizo una vez. Así que no necesita morir de nuevo. Hay algunas personas como los arminianos que piensan que pueden perder la salvación. Cuando ellos piensan que pueden perder la salvación cuando pecan, está diciendo que ellos no confían en esa eh, expiación, en esa obra que hizo el Señor. Y cada vez que pecan y creen que han fallado, eh, piensan que, o sea, hacen una muy mala interpretación al momento en que eh, cada vez que se arrepienten y vuelven a pecar, se arrepienten y vuelven a pecar, entonces nuestro Cristo no murió una sola vez, sino que está muriendo muchas veces. Pues eso no es así. Las personas que creen en esto, que vienen siendo los arminianos. Entonces, Cristo murió una sola vez. Satisfizo la voluntad del Padre. Fue la ofrenda perfecta para Dios. Nuestra santidad delante de Dios depende enteramente de la obra que Cristo hizo por nosotros por la voluntad de Dios. En Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, debemos seguir esa santidad. Debemos de seguir constantemente, tener una vida constantemente en santidad, buscando que agradar a Dios, porque si no tenemos santidad, pues no veremos a Dios. Hay dos aspectos importantes aquí. Estos dos aspectos importantes es que tenemos eh, en un momento que tenemos en Cristo ante Dios. Tenemos ya un complemento, ya estamos completados, mejor dicho. Duan, te hago una pregunta, qué pena. ¿Sí? Cuando hablas de que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, hace énfasis en lo terrenal y en lo celestial, o como, no sé, ¿A qué te refieres? Si la, sin la cual nadie verá a Dios, si nadie la- verá al Señor. pero la pregunta es, no te entendí bien la pregunta. Según el texto de Hebreos Ujú. 12:14, Sí. que dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En este Ujú. caso, la acción de ver es en lo terrenal
o en lo celestial, o ambas estarían incluidas. Bueno, yo diría que, bueno, así, ahí como tal, diría que en las dos, ¿cierto? Pero básicamente, ¿por qué en las dos? Bueno, literal en la celestial, claro, ¿cierto? Vamos a Literal, ver, literal, literal exactamente. en la celestial, claro, pero también en la terrenal, ¿por qué? Porque a través de una vida santa, aquellos que son disciplinados son instruidos para procurar la santidad evangélica y a través de una santidad muchas otras personas pueden ver a Cristo en nosotros. Nosotros tal vez no lo veamos, pero a aquellas personas impíos, cuando nosotros damos un buen testimonio, cuando nosotros llevamos una vida santa, las otras personas ven algo diferente. Y ahí Ok, ellos están viendo a Cristo. No nos ven a nosotros, porque nosotros somos viles pecadores, pero sí ven a Cristo. Y otros, pues gracias. hablando de impíos como también de hermanos. Eh, pero sí, básicamente yo lo asemejo ahí a esa parte. Pero sí, más que todo se refiere a lo celestial, literalmente a lo celestial. No sé si tienes preguntas, si quedó con dudas. No, sí, Eh, bien, bien. Sí, bueno, quería como saber como ambas, pero bien. bueno. Em, el otro aspecto que tenemos es que tenemos que buscar insistentemente esa santidad. Debemos de buscar constantemente esa santidad. Pues, como dice Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, Dios no nos ha llamado a que vivamos una vida pecaminosa, una vida llena de pecado, una vida llena de desenfreno, sino una vida que es santa. Santa para Él y para, no, para nosotros. En Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dios nos ha llamado a ser santos. Aquí la palabra santificados hace referencia a una palabra o hace igualdad a una palabra, quiere decir hechos ¿qué? Santos. O sea, ya somos hechos santos. Lo vuelvo y lo repito. A la iglesia de Corinto que está a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santificados. O sea, ya somos hechos ¿qué? Santos. Llam- llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, por Cristo somos hechos santos en cuanto a nuestra posición delante de Dios, pero somos llamados a ser santos en una vida diaria, constante. O sea, tenemos el escritor, el autor, habla sobre la conversión, que la conversión y la santificación vienen de la mano, ¿cierto? Pero si no hay una verdad, si no hay una santificación, cuando hay una conversión, pues entonces no hay nada. Obviamente la santificación también debe ser constante, pero hay un inicio. Como dice, es verdad que este deseo de santidad puede ser más que un destello en el comienzo, pero este destello tiene que aumentar hasta convertirse en una llama, un deseo vehemente de vivir una vida entera agradable a Dios. Entonces debemos de tomar en serio la cuestión de la santidad personal, practicarla. Debemos ser santos como Dios es santo. Somos
cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nacemos de nuevo, cuando eso se llama regeneración, ¿cierto? Cuando ya somos regenerados, y tenemos obviamente, somos llamados, pues somos conocidos, somos llamados, somos justificados, somos santificados. Esto no pasa cronológicamente, no, pero sí lógicamente, en un hecho de que el Señor, cuando nos llama, cuando tenemos esa conversión, también tenemos eh, tenemos eh, el Señor ya nos ha santificado. El Señor ya ha hecho la primera parte. ¿Cuál es la segunda? La segunda parte es que nosotros constantemente en una vida podamos santificarnos. Si no existe ese anhelo en nuestro corazón de vivir una vida santa, agradando a Dios, entonces debemos de considerar seriamente si somos realmente cristianos o no. Si nuestra fe en Cristo es realmente genuina o no. No sé si ahí hay preguntas. Yo creería más bien, sí, y también como eh, hacerlo como diario, más que la práctica, examinarlo como lo estabas diciendo, examinar si de verdad con las acciones realmente sí somos cristianos. Es correcto. Listo. ¿Algo más que decir? ¿Quieres decir alguna otra cosa o yo? No, yo no, bien hasta el momento. Bueno, entonces continuemos. La salvación genuina trae consigo un deseo de ser hechos santos. Cuando Dios nos salva por medio de Cristo, no solo nos salva del castigo que corresponde al pecado, sino también de su dominio. Eh, Mateo 1:21. Ah, bueno, para... Sí, Mateo 1:21. Mateo 1:21. Lo leo, sí, lo tengo. ¿Listo? Sí. Dale. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Bueno, el autor habla acerca de, o dice que qué tan extraño es una salvación que anhelan los que no se preocupan por la santidad. Quieren ser salvos por Cristo y al mismo tiempo quieren vivir fuera de Cristo. Entonces, no hay una verdadera lógica, no hay una verdadera eh, sincronía cuando yo digo, no, yo soy cristiano, pero vivo pecando, me deleito en el pecado. Cuando yo digo, yo soy salvo, pero estoy viviendo en un estado carnal constantemente. Obviamente todos pecamos, sí, todos pecamos, pero el cristiano verdadero, aunque peca, él no se deleita en el pecado. Debemos constantemente, cuando ya bueno, aquí lo que estaba diciendo ahorita, lo de la conversión, tenemos un nuevo nacimiento. Cuando tenemos ese nuevo nacimiento, hay una conversión en nosotros. Y a partir de esa conversión también hay una santificación. Y eso nos debe llevar a una vida constante, constantemente, día a día, a escalar, ¿a qué? A llegar a una consagración. ¿Para quién? No, pues para Dios. Y esto debe ser un ciclo. Bueno, un ciclo no, perdón, ahí me equivoqué. Esto debe ser también conectado, esto debe ir conectado. Cuando yo Una tengo, secuencia. sí, exacto.
Obviamente yo nazco una vez, yo nazco una vez, tengo una conversión, pero la santificación es constante. Ahí me equivoqué con este, pero bueno. El sentido de la salvación es justamente que seamos santos y sin mancha delante de Dios. Efesios 1:4. Debemos seguir viviendo. Cuando vivimos en el pecado, cuando queremos seguir viviendo en el pecado, cuando somos creyentes en Cristo, es ir en contra de los propósitos de Dios en cuanto a nuestra salvación. Hay algo importante. Yo hago las cosas por temor al castigo o por amor a Dios. Eso lo debo de tener claro. ¿Por qué hago las cosas? Si yo tengo una conversión, si yo, por ejemplo, no sé, lucho con no decir mentiras, las digo por temor a no recibir un castigo o es porque en verdad quiero agradarle a Dios. Porque Porque en muchas veces, realidad quiero agradarle a Dios. porque muchas personas pueden decir o pueden sentir o pueden hacer, pueden vivir solamente por temor a un castigo. Por ejemplo, el niño, el papá le dice, hijo, no toques eso, no toques no toques, no sé, el celular. Y el niño no lo toma, ¿por qué? Porque le da miedo que lo castigue el papá. Esa es una cuestión. O el niño puede no tomar el celular cuando el papá le dice, ¿por qué? Por amor, por obediencia, porque quiere agradarle al padre, a su papá, por lo que él le dijo. No sé si me hago entender. Sí, sí, se evidencia muy bien las dos diferencias. Listo. Cuando tenemos una fe salvadora, esa fe salvadora es ¿en quién? En Jesucristo. Ya tenemos una salvación, ya somos salvos. Y esa salvación nos debe llevar a una santificación constante. Las, eh, bueno, hasta ahí hay alguna pregunta. No, hasta el momento todo claro. Bueno, entonces vamos a, la, a esto. La santidad. La santidad debe ser cada día. La santidad nos debe llevar ¿a qué? A una fe que produce obras. Perdón, a una fe que no perdón. Sí, la santidad nos debe llevar a una vida que produzca obras. ¿Por qué? Porque una fe que no produce obras, una vida que no es santa, no es Es una fe muerta, viva, sino que es una fe muerta. muerta. ¿Cómo? ¿Aló? Hola. Listo. Eso nos debe llevar a vivir una vida santa constantemente, a santificarnos constantemente. Y léeme, porfa, mami, Tito 2:11 al 12. Eh, Andrea, léeme, porfa, Santiago 2:14 al 16. Y yo leo el resto. Lo voy buscando. De Juan. Santiago por ahí. Sí, sí. Ya lo tienes, mami. Aló. Sí. ¿Aló? Léeme porfa, Tito 2:11 al 12. Sí, todos. 11 al 12. 11 al 12. Sí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos
que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Amén. ¿Qué nos dice? Dejando todo esa mala Todo vida, dejando lo todo mundano, lo mundano, renunciando a qué? A toda esa impiedad, a todos impiedad, esos deseos deseos mundanos, carnales, a todo. ¿Y para qué? Para vivir una vida vida justa, santa. piadosa, santa. Entonces, nos debe llevar a vivir como santos. Y acá está Santiago 2 14 al 16. Léelo, por favor, Andrea. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Amén. ¿Qué nos quiere decir? Una fe que no produce obras es una vida santa que no produce fe, no es una fe viva, no es una fe que está muerta. Y al igual que los demonios creen, tiemblan, pero eh, cuando vivimos, cuando decimos que somos santos, debemos vivir una vida santa, una fe que viva o que produzca obras, y esas obras deben ser esa vida santa. Eso nos debe llevar a qué? Al carácter de Dios. Dios exige que cada santidad en la vida del creyente, cuando nos busca para salvarnos, nos busca también para que tengamos comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. En primera de Juan 1:3 dice, por lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Debemos de vivir una vida santa que nos lleve a qué? A vivir en comunión con el Padre y con el Hijo. Eso a su vez nos debe llevar a qué? A una santidad, o sea, es como objetivo, la santidad debe ser indispensable para la comunión con Dios. ¿Qué nos dice Primera de Juan 1:5? Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y nos anunció y él de él y os anunció. ¿Cómo? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. La enseñanza de Cristo, quien revela a Dios, cuando dice luz, tinieblas, debemos de vivir en una vida justa, en una vida bondadosa, en verdad, en contra del pecado, en contra de la mentira, en contra del mal. Dios es luz, esa es la naturaleza de Dios. Él es justicia absoluta e infinita. Entonces, Él no vive en ninguna tinieblas, no hay negación en Él. Debemos de vivir en santidad, en verdad, como Dios como Dios es. Eh, Todo eso nos debe llevar a qué? Hay una, hay algo que Dios nos dejó a nosotros y nos permite llegar a esa comunión con Él. ¿Qué es eso? La oración. La oración es un medio de gracia que nos permite tener una comunión con Dios, que nos debe llevar a qué? A no desear lo malo, a no amar el pecado, a abandonar el pecado, a no justificar nuestro pecado, porque muchas veces podemos justificar y caer en el error de que podamos justificar lo que hacemos mal contra Dios. Cuando nos aferramos a algún pecado, no estamos buscando la santidad y no podemos tener una comunión con Dios. Debemos de buscar constantemente a, tenemos de buscar constantemente esa comunión con Él.
No sé si hay alguna pregunta. No, hasta el momento todo está claro. Ok. Salmo. A ver. ah, yo no leí el salmo. Ya lo voy a leer. Dame un momento. Salmo 15:1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Eso es una pregunta. ¿Quién? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esto es una pregunta. ¿Y quién puede vivir en su presencia? Bueno, el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces, busquemos cada día constantemente a Dios, santificándonos constantemente. Eh, bueno, tenemos 15 minuticos más. Ya vamos a terminar. Es que me apareció un mensajito de que ya se va a acabar la reunión. Ujú. Bueno, Dios no nos exige una vida perfecta sin pecado para que podamos tener comunión con Él, pero sí exige que tomemos en serio el asunto de la santidad, que sintamos tristeza en el corazón cuando pecamos en lugar de tratar de justificar el pecado y que sinceramente procuremos alcanzar la santidad como un modo de vida. En Hebreos 12:6, Hebreos 12:6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Dios ama a los que Él disciplina, como un padre ama a su hijo. Dios está tratando con los creyentes que sufren de la misma manera como trató con su hijo, quien es el fundador de su fe. Cuando dice que azota, Él utiliza el verbo más fuerte usado para describir la disciplina de Dios, también usado para explicar los sufrimientos de Cristo y de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Esta declaración quiere decir que necesi- nosotros necesitamos de la disciplina, por cuanto Dios no la administra de forma eh, caprichosa, de forma porque él quiera, no, Él nos disciplina porque necesitamos ser disciplinados. ¿Para qué? Para persistir en la obediencia y no persistir en la desobediencia. ¿Por qué? Porque si no nos disciplinan, pues entonces vamos a seguir continuando en nuestro pecado, aumentando la necesidad, aumentando nuestras iniquidades. Por eso, un hijo, bueno, un papá, por ejemplo, mi mamá cuando hacía algo malo, pues ella me regañaba o me castigaba o me decía cosas para que no hiciera cosas malas. ¿Para qué? Porque ella quería lo mejor para mí. Ella me disciplinaba. Ahora, la santidad es necesaria para también, eh, para nuestro propio bienestar. En Timoteo 2:21, segunda de Timoteo 2:21, nos dice, segunda de Timoteo 2:21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y en Efesios 4:30
Nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Señor eh, nos dice que para servir debemos de servir viviendo en santidad, viviendo para Él. ¿Qué nos dice al Señor? No, el Señor no quiere ofrendas, el Señor no quiere holocaustos, el Señor no quiere sacrificios, el Señor ¿qué quiere? Obediencia. Eso es lo que el Señor Obediencia. quiere de nosotros, obediencia. Y esa obediencia nos debe llevar ¿a qué? A una santidad, a una santificación constante. Debemos de ser vasos limpios, puros, consagrados a Él, no vasos sucios, porque no podemos servir a Dios cuando estamos sucios. Debemos de santificarnos constantemente. Ahora, debemos de persistir. De, debemos persistir en nuestra santificación. Aquí se me ha olvidado algo. Persistir en la desobediencia equivale a aumentar la necesidad de la disciplina. David lo decía en el Salmo 32, 3:4. Salmo 32, 3:4. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y Primera de Corintios 1, 11:30, que nos dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esto quiere decir que Dios en la iglesia de Corinto castigaba a, a sus hijos, castigaba a los creyentes y a aquellos que persistían en esto, el Señor los castigaba hasta con la muerte. Y el autor de este libro, pues nos habla sobre un hombre que chocó su carro y ocultó su pecado. Pero Dios, pues a él le hablaba a Dios para que confesara su culpa. Entonces no debemos de ocultar nuestro pecado, sino vivir en una santificación constante, como les decía ahorita, viviendo en verdad, viviendo en santidad, viviendo en justicia, en bondad para Dios. ¿Hay alguna pregunta? No, No. hasta el momento no. Bueno. Y bueno, por último, debemos de vivir una vida santa. La fe verdadera siempre se hará evidente por sus frutos. Desde que tenemos, desde que ya nacemos, desde que tenemos un nuevo nacimiento, una regeneración, debemos de caminar constantemente en esa santificación, crecer en santidad constantemente, viviendo y teniendo una comunión con Dios, consagrándonos a Él constantemente. Eh, ¿Para qué? Para ver a Cristo en nuestras vidas y de esa manera llegar a Cristo. Eh, Así lo quise como resumir con estos 4 dibujitos. Nacimiento, crecimiento, vida santa y consagración a Dios cuando vivir en comunión con Dios. Ahora, debemos de vivir una vida con un buen testimonio, viviendo una vida santa. Segunda de Corintios 5:17 que nos dice, Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ya no vivimos en el pecado, ya no vivimos deleitándonos en el pecado, sino que vivimos para vivir una vida santa. Ya somos una nueva creación. Ya las cosas viejas pasaron. Si yo antes era fornicario, mentiroso, adúltero, asesino, pues ya no vivo esa vida. Ya dejo todo eso y vivo una vida consagrada solamente a Dios.
Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí hay algo importante. Debemos de, en Mateo 7, 21 al 23 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, no os conocí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vivir una vida santa debe ser, o vivir una vida, una fe verdadera, nos debe llevar a vivir una vida santa, como el mismo autor nos decía. El papá, el hijo se hizo creyente y cuando fue a visitar al papá, el, el papá había aceptado a Cristo ¿cómo es que decía? En una misión evangelística, pero nunca vivió una vida santa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues, aunque le digamos Señor, Señor, no es porque digamos Señor, Señor, o digamos que creemos en Dios, no, eso no. O podamos hacer muchas cosas, podamos profetizar. Aquí actualmente hay muchos que dicen que profetizan, que sanan, que hacen milagros, pero ¿cómo es su vida? Viven una vida consagrada a Dios. En ese momento Dios les puede, cuando llegue ese momento el Señor les dirá, ustedes hicieron muchas cosas, sí, ustedes profetizaron en mi nombre echaron fuera demonios y en mi nombre hicieron muchos milagros, pero el Señor ¿qué les va a decir? Apártense de mí, apártense, yo no los conozco. Entonces debemos de vivir una vida obediente a Dios. Ahora tengo, por último, dos preguntas para hacerte. ¿Hay evidencia de santidad práctica en tu vida? Hay una evidencia. ¿Cómo te puedes examinar? ¿Cómo puedes ver de que en verdad hay una evidencia de fe verdadera, de que tu vida es santa? Y la segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿en realidad buscas y deseas esa santidad? ¿Es lo que quieres? ¿Deseas buscar la santidad? Esas son, eh, bueno, este es como el tema que les quería traer el día de hoy. Ya quedan 4 minutos. Mm, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna duda, Yo, alguna inquietud? Sí. ¿Aló? hola, Sí. ¿cómo vivir una vida santa con tantas cosas en el mundo que pasan, que nos llenan de tanta rabia, que nos sacan de tanto quicio como mi trabajo? Y Andrea ya lo sabe, y por más que uno quiere, y en mi corazón está el anhelo y el deseo de servir al Señor y ser un testimonio, pero hay veces que sí, le puede a uno más como que el enojo, la rabia, el desespero, la angustia, la tristeza, y a veces siente uno como que si le faltara paz, como si le faltara fe. Ok. Pero entonces la pregunta es cómo podemos vivir una vida santa en medio de tantas dificultades. Sí, cómo podemos vivirla. En medio de tantas cosas, cómo vivir una vida santa y piadosa. Ok, bueno. El Señor nos ha dado eh, sus medios de gracia.
Todos vamos a tener dificultades en todo momento. Todos vamos a pasar por muchas dificultades en nuestras vidas. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Pero resistid firmes en la fe. ¿Cuál es esa fe? Cristo. ¿Cómo podemos crecer en esa santificación? Leyendo su palabra. Esta palabra nos purifica constantemente. Y no es que tengamos es que yo tengo muchas dificultades, más que mi otro hermano, más que la otra persona. No, la misma palabra nos dice, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Pero ¿qué nos dice? Resistan, resistid firmes en la fe. Esa es primera de Pedro 5. Debemos de crecer constantemente en fe. Comuniquémonos con Dios, oremos, santifiquémonos. Se va a acabar la llamada. ¿Se va a acabar la llamada? Ay, sí. Sí. Videollamada tocó. La llamada está a punto de terminar. Chao. Bueno. ¿Cómo vivir en medio de tantas dificultades? Sí, en medio de tantas dificultades, sí, van a haber problemas, van a haber cosas que de pronto nos molesten, que nos lleven quizás a pecar, sí, o como tal somos pecadores, sí, no somos perfectos, somos seres humanos, pero ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? Creciendo en el conocimiento y la gracia de Dios. Debemos humillarnos, como les venía diciendo ahorita, en primera de Pedro, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos exalte a su debido tiempo. Depositemos toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas. ¿En quién? En las manos de Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Somos hijos de Dios. A veces nosotros desconfiamos de eso. Primera de Pedro 5. Muchas veces desconfiamos de eso. Muchas veces desconfiamos de Dios. Muchas veces no confiamos en su poderosa mano, en su poderoso nombre. Muchas veces desconfiamos de sus promesas. No deberíamos de ser así. Deberíamos de estar completamente confiados en lo que Él ha prometido. Y Él ha prometido de que sí, vamos a tener aflicciones. Él no nos dijo que íbamos a tener una vida perfecta. Él no nos dijo que íbamos a tener casas, carros, fincas, y vamos a vivir perfectamente sin ningún problema. No, Él nos dijo que íbamos a tener aflicciones en el mundo, pero ¿qué nos dijo? Confiar. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. ¿Qué nos manda Él? Él nos manda a que practiquemos el dominio propio. Él nos ha mandado a que estemos siempre alertas, vigilantes. ¿Para qué? ¿Por qué? Básicamente porque hay un enemigo rondando. Hay un enemigo que está ahí constantemente y es el diablo. Como dice, como león rugente, como su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues entonces crezcamos cada día más en esa comunión, en esa consagración con Dios. Resistamos al pecado, luchemos contra el pecado, digámosle no al pecado, repudiemos las cosas que Dios odia y amemos lo que Dios ama. Resistamos a todas aquellas cosas que nos apartan de Dios y mantengámonos firmes, confiados, poniéndonos em, se me fue el nombre, poniéndonos toda la firmeza, armadura. Toda la armadura, exacto, toda la armadura de Dios, poniéndonos el casco de la salvación, poniéndonos el cinturón de la verdad, poniéndonos la coraza de justicia, poniéndonos
el calzado de los pies del Evangelio, llevando esta palabra, la palabra, nuestras manos, vigilantes constantemente. Pero no desconfiemos de las palabras de Dios, no desconfiemos de las promesas de Dios. Sí, vamos a tener conflictos, sí, vamos a tener problemas. Es que Dios no nos dijo que no los íbamos a tener, los vamos a tener, pero confiemos en que Él ha vencido al mundo, de que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Alguna pregunta? Sí, yo digo que a veces en la práctica se vuelve un poco como difícil, pero es como recordar esa palabra, esa promesa que él ha dejado, que si él lo dice es porque es así. ¿Y qué más que creer suficiente? Claro, la vida en la práctica, pues decirlo es muy fácil, pero en la práctica es difícil, sí, pero cada día busquemos estar en comunión con Dios. Siempre busquemos de consagrarnos a Dios, leyendo su palabra, y esa palabra va a purificar nuestra mente, va a purificar nuestro corazón, va a purificar nuestra vida. Busquemos en Él. Él va a purificarnos constantemente por medio de ¿qué? De su palabra. Sí, va a haber dificultades, van a haber, no es fácil vivir una vida santa, pero Dios nos ha llamado ¿a qué? A eso, a vivir una vida santa. Y eso lo logramos solamente por medio de quién? Del Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones, obrando en nuestras vidas, pero también poniendo de nuestra parte, buscando, buscando constantemente a Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la consagración, eh, con nuestros hermanos, con todas esos, con todos esos medios de gracia que Dios nos ha dado. ¿Alguna otra duda, pregunta, queja, reclamo? ¿No? Hasta el momento creo que ha quedado todo muy bien explicado. Que sí, hay que ponerlo en práctica y bastante. En Bueno, todas las áreas, yo creería que en todas las áreas. así es, así es. Bueno, por último, pues no sé si quieren, hacemos las el examen. Bueno, la primera pregunta que nos decía, ¿depende nuestra salvación de que alcancemos algún nivel de santidad? ¿Qué pensarían con todo lo que les he dicho? Pensaría que ¿Qué piensan ustedes con ¿Cómo es la respecto? pregunta? Depende, la voy a mandar por acá. aquí Depende depende nuestra nuestra salvación de que salvación. alcancemos algún nivel de santidad. Yo digo que no. Depende nuestra salvación de que alcancemos algún nivel de santidad. No, Ok, no, no, ¿por exactamente. qué? ¿Por qué no? Porque es que eso no es como una universidad que uno va, el que mejor se portó, entonces va a ser el de donde, o sea, el que mejor salvación tenga. No, Dios nos va a salvar, Dios nos salvó y nos salvó a todos, todos somos pecadores, no merecíamos la salvación, entonces eso no es adquirir ningún nivel, porque todos, Dios le dio su vida, o sea, Jesús dio su vida por todos nosotros y no dijo yo muero más por Andrea y por Marjorie, no, yo muero más por Duan y por Marjorie, no, no. Él murió, Jesús murió por todos nosotros y el nivel de santidad que nosotros vamos adquiriendo en nuestra vida personal
o sea, la santidad es individual, es cada uno, pero de todas maneras eso no es para uno llegar a decir que es que yo soy más santo que tal persona, yo soy más santa que tal persona, no, porque todos somos pecadores y aunque todos estemos luchando por alcanzar esa santidad, siempre va a haber algo en nosotros que nos lleve a ese pecado, sea una ira, sea una rabia, sea alguna cosa, entonces el grado de santidad no debe existir. Somos santos porque, eh, o sea, tenemos que luchar por ser santos cada día, pero no porque lleguemos a alcanzar algún grado de santidad, ninguno, o sea, no, eso no existe. Ok, entonces, aquí les mando. Los mejores creyentes, como les explicaba al principio, los mejores creyentes, aun como lo decía también no ahorita, esto no es una universidad, jamás pueden por sí mismos merecer la salvación basadas en su santidad personal. No. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, nuestras obras de justicia, pues nuestras acciones justas son como que, son como trapos de inmundicia para Dios, a la luz de la santa ley de Dios. Entonces ahí podemos decir que no. La segunda pregunta es, ¿Qué entendemos por obediencia activa y pasiva en Cristo? bueno, ¿qué podemos entender por obediencia activa y pasiva? Activa, está en la lectura, es la que estamos viviendo constantemente. Ah, no, activa la que Jesús hizo por cuando murió en la cruz por nosotros. Eh, Obediencia activa. No, al contrario, al contrario, contrario. es La, correcto. la, la Ah, activa esa es es la pasiva, la la que que Cristo, ajá, y la activa, la que nosotros constantemente tenemos que ir haciendo para alcanzar la santidad. Ok, entonces aquí les voy a enviar. La obediencia activa se refiere que a la vida sin pecado que vivió Cristo aquí en la Ah, tierra. pero sí, esa es la activa, ¿sí vio que sí? Activa la que vivió Cristo, la obediencia que él vivió, la obediencia ¿Sí vio? perfecta. ¿Sí vio que sí sí estaba en la No, no, correcta yo? no mami, Pero es tú dijiste ahorita la, no, primero yo empecé a decir la activa, la que Cristo, y ya después cambié. pero la cambió, pero bueno, la activa se refiere a qué? A esa obediencia de Cristo en la vida terrenal, a la perfección que él tuvo cumpliendo la ley, ¿cierto? Ujú. Su obediencia perfecta y su santidad absoluta aquí en la tierra. Y la obediencia pasiva se refiere a qué? A la muerte en la cruz. ¿Ahí vamos bien? sí. Bueno. De todas maneras, ahí pues les envié como las respuestas y las preguntas por si las quieren copiar o ahí se las envié aquí al chat. Las pueden revisar. Y por último, y por último, Es la santificación, la evidencia de haber sido salvados. Explique por qué. no me deja ponerlo. Es correcto, es la santificación, la evidencia de haber sido salvados. Explique por qué. Me gustaría escucharlas. Es la santificación, la evidencia de haber sido salvados. Sí. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque si yo me estoy constantemente santificando para agradar al Señor, es porque, o sea, estoy creyendo en su salvación, porque sé que soy salva por medio de Él, por su muerte, por lo que Él hizo en la cruz por mí. Entonces, si yo por medio si yo tengo esa convicción de que
de saber que Él murió por mis pecados y constantemente, a pesar de mis pecados, yo voy logrando una santificación y voy y lucho por llegar a la santificación. Entonces es la evidencia de ser salva. Esa es mi evidencia de ser salva, de llegar a la santificación, porque creo en el Señor, por la fe primeramente en Jesús. Bueno, ¿y qué piensa Andrea? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro, Es la santificación, la evidencia de haber sido salvados. ¿Por qué? Bueno, yo creería que sí, porque si el que nos salva es santo, eh, ¿cómo le explico? Bueno, como venía diciendo, el Dios que nos salvó, pues es santo, es santo. Por ende, nosotros también debemos de ser santos. Entonces yo creería que sí. bueno. ¿Es la santificación la evidencia de haber sido salvos? Sí. ¿Por qué? Porque una fe que no produce obras, una vida que no es santa, pues no es una fe verdadera. No hay una santificación, no hay una salvación. Como lo dice Santiago 2:14, tenemos que vivir una vida santa, una fe que no produce obras, una fe que no produce una vida santa, no es una fe viva, es una fe muerta. Y la fe verdadera siempre se hará evidente por sus frutos. Lo puedo resumir de esa forma. La fe verdadera siempre hará evidencia por sus frutos. Pues esto pues respondiéndolo al contexto del autor. No sé si tienen dudas, preguntas. No. No. Todo muy claro, claro. Bueno. Hasta ahorita, claro, y el domingo se me ha olvidado todo. Tiene que dar un repaso, hermana. Mañana da un repaso. Ay, sí, esta memoria de pollito. Bueno, Son entonces, buenas las notas para que, como quien dice, recordemos. sí, es bueno en las De, notas. También, pues no sé si quieren, yo les puedo compartir darles acceso a las diapositivas para que las vean si quieren. Las notas que tengo ahí también. Ya ustedes me dirán. claro, comparta. Pues si me deja compartir, se las comparto. Sí, Entonces ahorita, yo lo dejo compartir. bueno, entonces podemos hacer el examen de una vez, si quieren. Pues yo ya lo hice, pero si quieren podemos hacer el examen tu mami y Andrea cuando puedas, pues tengas acceso. Nos dices, pues me dices y lo Sí. podemos ver. Pero si quieres, ¿qué? Podemos responder las preguntas de mi mamá, ver cómo, pues obviamente, estando, pues no sé si quieres que te ayudemos, las haces, Obvio. pues normalmente, bueno, Andrea, yo normalmente le ayudo a mi mamá a hacer las preguntas. Ah, ok. Entonces, Por eso es que cambian las preguntas. por eso, sí, entonces, Ya me metí. ¿cómo? Ya me Pero, metí. pero entonces compárteme, mami, compártenos porfa No, yo les leo. Yo les leo porque yo no sé no, no, compartir. compártenos porfa, para ver la pantalla. Que no sé hacer eso. Dame un momento, No, dame yo un les momento. leo.
Intento el cuestionario. Que ir Andrea, pues están en la misma. ¿Cierto, Andrea? ¿Cómo? No le escuché, se cortó la llamada. ¿Qué dirá usted? Pues están en la misma casa porque no se hacen juntos. Sí, lo pensé. Yo también lo pensé. ¿Y qué hago ahí, hijo mío? Bueno, dice el cuestionario. Me voy a meter ya a Duan. Bueno, yo me voy a quedar calladito. Responda las mami y ya verificamos si están bien o No no. sea conchudo conmigo. Andrea, ayúdeme. Pero es para saber si aprendiste el mami. Más abajo, más abajo. Marcar como ¿Cuántas hecha. preguntas son, Duan? Son 4. Cuestionario 3. Entonces Dice, son 4. Y todas equivalen al dos intentos puntos. Dos permitidos. puntos 1, cinco. límite Ah, 40, calificación. eso es importante. Solamente hay un intento. Bueno, y entonces, ¿cómo me meto ahí? Ya no sé. Dale en intento de cuestionario. Dale Comenzar a intento. comenzar. Ajá, sí. Dice, la santidad en un creyente es opcional, condicional, necesaria para la salvación, instantánea, progresiva. La santidad es progresiva. Progresiva, la de. O una condición necesaria para la salvación. Yo Con creería que es progresiva. progresiva, yo también digo. Dubán se me Sí, desmayó sí, con la sí. pregunta. No, yo le dije, mami, respóndala y cuando tenga todas, de ahí le ayudo. Complete la oración. Nadie puede confiar en Cristo para una salvación genuina a menos que también confíe en Él para vivir una vida sin aflicciones, lograr el éxito personal, para su santificación, alcanzar todos sus objetivos personales, la C, la santificación. La C. Para poder tener una comunión con Dios, Él exige una vida perfecta sin pecado. Esa, ¿para qué leer las demás? Esa es una vida perfecta y sin pecado. La otra, ¿cómo son nuestras acciones justas a la luz de la santa ley de Dios? ¿Cómo son nuestras acciones justas a la luz de la santa ley de Dios, agradables a Dios por nuestros propios méritos? No se define en el texto obras perfectas a seres perfectos, manchadas y contaminadas por la imperfección del pecado. La D, Duan. Bueno, ahora sí. ¿Qué dice Andrea? Auxilio, Duan. Papi, pero no me dejes comer mucho tiempo, ya llevo 38 segundos y Pero, la pregunta. No, no, pero la pantalla no se está. eso La, no. Andrea está de acuerdo conmigo, ¿sí o no, Sí, Andrea? sí, Sí, está bien. Sí, es verdad, pero debe ser progresivo. La santidad en el creyente debe ser que progresivo. ¡Bravo! Complete la oración. Nadie puede confiar en Cristo para la salvación, para una salvación genuina, a menos que también confíe en Él para su. Santificación. Pero dame un momento, por favor, mami. Quiero estar completamente. Sí, porque Sí, vivir una vida sin aflicciones, no. Nosotros vivimos una vida y en la vida siempre vamos a tener aflicción. Lograr el éxito personal, nosotros nunca vamos a lograr un éxito personal. Nunca. Si no, o sea, eso no es, pues, no sé. Y alcanzar todos sus objetivos personales menos. Nosotros queremos tener una salvación genuina para, para tener una santificación y tener una santificación. es muy cierto. Y en las diapositivas que yo les puse, por tanto, podemos decir que nadie
puede confiar en Cristo para una salvación genuina, a menos que también confíe en Él para su santificación. Esto no quiere decir que el deseo de santidad tiene que ser un deseo consciente en el momento que la persona acuda a Cristo, sino más bien que el Espíritu Santo, que hace nacer en nosotros la fe salvadora, también hace surgir en nosotros el deseo de ser santos. Sencillamente no puede hacerlo uno sin hacer lo otro al mismo tiempo. Ajá. Para tener una comunión con Dios, Él exige una vida santa y perfecta, una vida perfecta y sin pecado. ¿Para qué leer las de Maduán? Usted No, está ahí. pero sí, es bueno, pero estemos seguros, porque puede que No, haya, porque dice que para tener una comunión con Dios, Él exige que vayamos a la iglesia, jamás. no, Que no, tomemos en serio al asunto de la santidad y que la santidad debe volverse nuestro estilo de vida. Ah, también puede ser bueno, esa. ahí Sí, puede Que cambiar. haga- Ah, sí. Y Pasó el otro dice que, desapercibida las otras. ay, pues que ni la B la ni la comunión D, no es ni la B ni la D. Eso, está entre la A y la C. Que tomemos en serio el asunto de la Yo que santidad la sé, ¿cuál y que es? la santidad debe ¿Cuál la sé es? por volverse nuestro estilo la de sé. vida. Es correcto, es la C. ¿Por qué? Sí, Él nos dice que vivamos una vida perfecta y sin pecados. Sí, es muy cierto. Pero la C hay un complemento, porque nos dice, debemos vivir una vida sin pecado, pero debemos de vivirla en serio, tomando una vida, pues un asunto en serio, viviendo, por favor, mami, sube un poquito que ya no veo, viviendo una vida santa. La santidad debe volverse ese estilo de vida constantemente. Ahí que nos está diciendo también, debe volverse, o mejor dicho, la santidad debe ser progresiva. Entonces ahí está el complemento. Entonces no es la A, la C. Bueno, la 4. ¿Cómo son nuestras acciones justas a la luz de la santa ley de Dios? Es correcto. Es la D. Ahora puedes darle mami en terminar intento. Dale baja, enviar todo y terminar, enviar todo y terminar. Y bien, 100, sacaste 100. Mira que era la C, ¿sí ves? O sea, no era Sí, la mi A, mamá. era la C. Entonces había que leer Ajá. las otras opciones. Sí, es que el pastor lo hizo para despistarme. Ah, Y la puso de primera. La puso de primera. Como quien dice, ahí la marcan y no leen las demás opciones como Marjorie lo hizo. listo. Listo. Gracias. Bueno, de nada, Haga mucho gusto. Andrea el examen de una vez. ¿Cómo? Haga el examen de una vez. Sí, ya tengo que esperar porque no tengo el acceso para ingresar. Pues sí lo tengo, pero Ah, no me... ok. Bueno, entonces damos por terminada esta reunión. Vamos a orar y, y culminamos. Bueno, bendito y alabado sea nuestro Dios. Gracias, Señor, por hablarnos, Padre Celestial, por medio de este autor, Señor. Gracias, Señor, porque podemos comprender de que la vida en santidad no es una opción, Señor, para el creyente verdadero. La vida santa debe ser constantemente un anhelo en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en santidad progresivamente, ayudándonos, Señor, a vivir esa vida santa que tú quieres, Señor, mostrándonos que no es, y entendiendo, Señor, de que no es por nuestras obras, ni por nuestras eh, Nuestros méritos. acciones,
que hacemos, Padre, sino solamente por la obra que hizo Cristo en la cruz. Por esa obra y por esa obediencia activa de obedecer la ley a cabalidad y por esa obediencia pasiva, Señor, al morir en la cruz. Ayúdanos a crecer en santificación. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por mis hermanas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes constantemente a vivir en santificación, viviendo una fe viva, verdadera, agradándote, Señor, buscando la verdad, buscando la bondad, buscando la pureza y consagrándonos constantemente a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta noche a descansar y que nos permita, Señor, el día de mañana poder vivir una vida agradable a tus ojos, Señor. Te pedimos y te oramos todo en el santo nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Dua, por la clase. No de nada. Muchas gracias, hermano Duan. Gracias. No de nada, hermana Marjorie. Profe. Gloria a Dios. Su mamá no ha podido superar todavía eso. No. Ay, no lo va a superar tampoco. No. Más Sí, fácil, ya, pues ya. ¿Cómo? más fácil le digo yo, profe, vea, profe. No, yo no soy Gracias, profe. No, gloria a Dios, gracias al Señor. Gracias, hermano Duan, por la explicación. No de nada, hermana Marjorie. Pasé de ser la mamá a ser la hermana. Bueno, pues hermana Esperanza, estoy joven. Sí, eso es lo bueno. Bueno, yo los voy dejando. Bueno, a mi hijo no, porque aquí está. Pero a usted, Andrea, la dejo. Que usted debe preguntar a ver, porque en la misma casa y conectados de diferentes celulares. Ay, Dios mío. Sí, más bien me va a dejar esa a mí, porque él está allá. No, sino que me voy allá a ver si llamo a mi esposito para cuando cierre, a ver si lleva a mi hermano a la casa. Ah, bueno, hermana, espero que le termine súper bien. El Señor le siga fortaleciendo en esto que queda pues de la semana y pues confiando en el Señor de que todo mejorará. Con la ayuda de Dios. Ahí ayúdeme a ofrecer, Andrea, con gente que tú conozcas, el negocio. Eso pensé bueno, más que promocionarlo, como ofrecerlo, ¿cierto? Entonces, sí. Y de pronto ya lo publicó en alguna parte o solamente ya se... Por todos lados, está en Facebook y mi esposo lo tiene pues por unas redes sociales, pero bueno, yo no sé, no se me presenta la oportunidad, el Señor no quiere que lo venda. Ah, sigamos orando por esta petición y Sí, pues amén. si quieres se me pasa la información como tal y pues yo también hago como la gestión. Dale que sí, Andrea. Dios les bendiga, hermano Bien, hermano, Duan. igual. Dios los bendiga. Hermano Duan, espero verte pronto. Dios te bendiga. Sí, no creo que llegue hoy. No, hoy no voy a la casa. Bueno, hermano Duan, Dios te bendiga. Tendrás cuidado por ahí en la calle. Espero verte pronto, hermano. Dios te bendiga. Y Andrea, Dios me la bendiga. Cuídese mucho y ya Duan que me le pase la información. Claro que sí, hermana. Dios la bendiga. Muchas gracias. Pues Dios la bendiga. Chao y gracias. Qué rico y gracias al Señor que se me dio. Dios es tan lindo y tan maravilloso, de verdad que sí. Que miren que todos los días trabajo hasta las 9:30 de la noche y precisamente me dio la oportunidad de salir hoy temprano y poder estar conectada en esta llamada y poder haber
escuchado la explicación del hermano Duván y poder haber hecho el examen, poder haber compartido un poquito, o sea, es gratificante y gracias a Dios por este momento, porque sí, estuviesen todavía Sí, trabajando y Dios me tiene aquí en la casa, gracias al Señor, pudiendo hacer estas, pues escuchar un poco de su palabra, hacer el examen, o sea, y entender un poquito más de la palabra. Gracias al Señor por eso. Gloria a Dios. Gracias a amén, Dios. hermana. Sí, igual Ajá, pues esperemos seguir haciéndolo más seguido y que pues entre hermanos nos vamos fortaleciendo también. Es muy amén. bueno porque la comunión no solamente pues como hacerlo así en la iglesia, sino así también de esta forma, eso nos ayuda muchísimo y no ir como tan perdidos el domingo. Claro que sí. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Dios los Amén, bendiga. Nos hermano. vemos. Que le bendiga. Chao. Dios les bendiga. Chao. Chao. Chao.